Bueno, muy buenos días de nuevo. Qué bueno tenerles por acá. Estamos estudiando los evangelios en la serie de cuatro retratos, un solo Jesús. Hoy vamos a estar analizando el tercer evangelio sinóptico, el evangelio de Lucas. Hemos hablado de Mateo, hemos hablado de Marcos, hoy nos toca Lucas y es un evangelio, a mi punto de vista, esto es mi opinión personal, este es el que más me gusta de todos. Soy una persona que soy muy detallista en muchos sentidos y a mí me gusta muchísimo el detalle que el doctor Lucas puso en su libro, en su evangelio. Porque Lucas se enfoca en muchas cosas en las que los demás no se enfocaron porque su audiencia era enteramente diferente. De hecho, Lucas está mostrando a Cristo como el Salvador del mundo. Ya vimos el enfoque de Mateo, que hablaba de Jesús el Mesías. Marcos estaba también enfocando a Jesús como un siervo sufriente y el Hijo de Dios. Y Lucas hoy está, o Lucas en su libro se enfocó en presentar a Jesús como ese Salvador del mundo que tenía que venir. Algo que es bien interesante, lo voy a platicar a lo largo de toda la historia hoy, es cuando hay una manifestación de Dios que es absolutamente sobrenatural, causa confusión y temor en la gente. Uno de los pasajes centrales del día de hoy justamente es Lucas 2:10. Pastor Bruce dice que es uno de sus favoritos de este libro. A mí también me llama mucho la atención este versículo en particular. En Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hay un punto central en esto y quiero que lo note muy bien. El ángel está hablando de que las noticias del nacimiento de Jesús iban a ser universales, no solamente para el pueblo judío, sino para todas las naciones. El ángel ya se los está advirtiendo. Ahora, vamos a hacer dos contrastes aquí y quiero que me siga, no se pierda, porque si usted pierde el hilo de esto, se le va a deshilachar la silla y a lo mejor se cae. Fíjense que los pastores ven a los ángeles, el ángel les dice no teman y cuando les termina de decir que Jesús nació, su reacción de los pastores fue correr a buscar a Jesús. Sin embargo, cuando vemos a los discípulos, cuando Jesús se les aparece en formas sobrenaturales, su primera reacción es decir, ¡ah, un fantasma! Como si no hubieran caminado con Jesús por tanto tiempo. Y entre otras cosas también tendríamos que ver qué clase de cultura vivían en la que los fantasmas era algo que ya se conocía desde entonces, qué se hablaba. Pero bueno, si nos metemos mucho a la historia, estaban los videntes que invocaban muertos, así que puedo entender de dónde salió la idea de que probablemente estaban viendo espíritus. Mantenga eso en mente porque eso es muy importante más adelante. Ahorita lo vamos a platicar más. Lo que tenemos que entender, y no me voy a detener mucho en el resumen, es que los cuatro evangelios hablan exactamente del mismo tema. Son independientes, son diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, pero es exactamente lo mismo. Nuestra manera de leer los evangelios debería ser complementaria, que significa que tenemos que leerlos juntos para poder entenderlos bien, a los cuatro al 100%. Yo les platicaba, de hecho, la semana pasada que me gusta mucho leer la Biblia en forma cronológica, porque cuando llego a los evangelios me pone los cuatro en las partes que coinciden y puedo leer las cuatro perspectivas perfectamente bien. Me puedo enfocar en la historia desde los cuatro diferentes ángulos cuando los cuatro evangelios tienen las mismas historias. Ahora, ¿por qué los tres evangelios de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos? Estos son porque los tres se enfocaron en ciertos aspectos de la vida de Jesús y los tres están dirigidos a la gente con el propósito de hablar de la vida de Jesús. Juan es un poquito diferente. Juan se enfocó más en presentar a Jesús desde una perspectiva enteramente diferente, pero lo que lo hace diferente es que, lo vamos a ver la semana que entra, Juan hace muchas referencias irónicas acerca de la presencia de Jesús. Y lo vamos a revisar, no me voy a meter a Juan todavía porque no tiene caso brincarme a Lucas. Ahora, cada uno de ellos, a pesar de que sean complementarios, tenemos que analizarlos de manera independiente porque cada uno tiene información distinta que podemos utilizar para nuestro diario vivir. Es muy importante verlos de una manera independiente más que mezclarlos en uno solo.
Y aquí les va justamente lo que les decía hace un minuto. Lucas es el más completo de todos. Lucas se enfocó en todos los detalles. Lucas era un médico gentil. Los médicos en esa época no eran tanto como los de ahora, que estudiaban 1000 especialidades. Los médicos normalmente eran gente que trataba ciertos asuntos fisiológicos de la persona y sabían utilizar diferentes hierbas y diferentes cosas para poder crear los antídotos a las enfermedades. No tenían farmacología y no tenían todas estas otras cosas que fueron naciendo más adelante, sino que ellos tenían que aprender a utilizar los recursos naturales para poder crear el tratamiento de las personas, y este hombre Lucas era uno de ellos. Y no solamente eso, sino que Lucas se le pegó a Pablo y se fue de viaje con él a todos sus viajes misioneros. De hecho, en algunas de las cartas de Pablo está diciendo que también Lucas les manda saludos a las iglesias y Lucas fue el escriba de esas cartas. Les platiqué antes por qué en algunas ocasiones Pablo utilizó escribas, cuando Pablo sabía escribir. Pablo era letrado, él tenía muchos estudios sobre todo de la ley, pero las cárceles romanas eran los desagües de las aguas negras de los romanos, eran los drenajes. Y muchas veces Pablo tendría el agua hasta la cintura o más arriba de la cintura, lo que le hubiera impedido escribir. Por eso tenía a alguien escribiendo por él. Esa es una de las razones. La otra es que Pablo en algún momento estuvo muy enfermo y muy probablemente tampoco pudo escribir él, así que Lucas escribió por él. Lucas estuvo ahí con él y no solamente eso, pero Lucas se dedicó a investigar en diferentes fuentes cuál fue la historia real desde el nacimiento de Jesús hasta el nacimiento de la iglesia. De hecho, Lucas escribe una secuela de su evangelio que es el libro de... Vamos, no me van a quedar mal aquí. ¿Qué libro es el que escribió Lucas como secuela de su evangelio? Los Hechos de los Apóstoles, que es más bien conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Lucas se enfocó no solamente en Cristo y el nacimiento de la iglesia, pero se enfocó también en el crecimiento, la expansión y en la misión de la iglesia por sí misma. Lucas enfoca el ministerio de Jesús desde el punto de vista de la compasión y la misericordia de Jesús. Vamos a entrar en tema. Ya no tengo mucho tiempo. Yo sé que todos ustedes quieren irse a echar el relajo y caminar en la niebla allá afuera. Yo sé que a todo mundo nos gusta salir y respirar por la boca y sentir que nos tomamos un litro de agua. Bueno, Lucas incluye detalles únicos que rodean el nacimiento de Cristo. Están entre los primeros 3 capítulos. Primero que nada, Lucas se enfoca en el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué es importante que Lucas se enfoque en el nacimiento de Juan el Bautista? Es importante porque Juan el Bautista fue ese hombre que fue predicho desde hacía muchos años que iba a venir a preparar la llegada del Mesías. Juan el Bautista, de hecho, se conoce como la segunda venida de Elías. De hecho, se le conoce como Elías. Juan el Bautista era primo de Jesús por parte de su madre. De hecho, la historia que narra Lucas es bien interesante porque él habla de la historia de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que oficiaba dentro del templo y le tocaba presentar la ofrenda de la tarde. Y estaba ahí enfrente, estaba preparándose para presentar el incienso y se le aparece de repente un ángel y ¡wow! Como todo siervo del Señor, yo no sé por qué se espantó. Él estaba ahí oficiando, él estaba ahí preparando la presencia de Dios para el pueblo y le aparece el ángel de Jehová ahí. Y le dice, vas a tener un hijo. Y este hombre se queda, mi mujer es estéril y ya somos viejos los dos. ¿De dónde crees que va a salir? Y le dice, bueno, como no me creíste, te vas a quedar mudo hasta el nacimiento del niño. Y se queda Zacarías mudo. Y le dijo, le vas a poner Juan, lo cual era absolutamente fuera de la tradición judía, porque el niño que nacía tenía que llevar el nombre del padre o del abuelo o del bisabuelo o del tatarabuelo para mantener el nombre de la familia. Juan no estaba en la línea de Zacarías. Sin embargo, cuando nace el niño, le preguntan cómo quiere que le pongan al niño y dicen Juan. Y entonces quedan, ¿cómo Juan? No hay nadie en tu familia que se llame Juan. Y él pide una tableta y escribe, el niño se va a llamar Juan. Y en ese momento recupera la voz.
Me recuerda a la sirenita. Ah, ¿no? Recupera Zacarías la voz y entonces se pone a adorar al Señor ahí mismo. Y aparte de eso, habla del ángel que se le aparece a María. Y dice la palabra de Dios que se le aparece el ángel a María. María se saca de onda, wow. Y le dice el ángel, no temas, tranquila, todo está bien. Nada más estás embarazada del Espíritu Santo, eso es todo. Pero también fue igual. Y está narrando la historia de María y cómo María se preocupa acerca de su apariencia. Ella no estaba casada, ella estaba simple y sencillamente comprometida con José. José la trata de dejar en secreto y a José se le aparece el ángel y José se queda, ¿what? Y el ángel también le dice, espérate, no temas, va a tener un hijo, pero no es tuyo. Y tampoco es de nadie más, es del Espíritu Santo, tú no te alarmes, tú simplemente recíbela. Después de esto viene el nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento de Jesús están los pastores afuera cuidando de los rebaños. Y aquí es donde la gente dice, ay, Jesús no pudo haber nacido en diciembre porque en diciembre es un mes frío y hay nieve y la palabra de Dios habla de nieve en ese territorio. Y sí, todo lo que me quieran decir, pero hay que recordar también que está demasiado cerca del Ecuador. Así que puede ser que en diciembre sí estaban afuera los pastores y bueno, no me voy a meter en esa cuestión, es teológica. Pero la cuestión es que estaban los pastores afuera cuidando de sus rebaños, la noche estaba absolutamente oscura y de repente, ¡pum!, una luz tremenda brilla y le dice a los pastores, el Salvador del mundo ha nacido, estas son noticias que van a ser buenas para toda la gente en todos lados. Y los pastores se levantan, ¡pum!, y se echan a correr para ver a Jesús. Y todas estas apariciones, es bien importante que usted mantenga las reacciones de los diferentes grupos. ¿Okay? Téngalos en mente, ahorita los vamos a estudiar. La otra parte es que nace Jesús, lo llevan a la presentación en el templo y hay dos personas que habían estado esperando ver al Mesías. Un hombre anciano, sacerdote Simeón, está ahí también en el templo en ese momento y él lo ve y dice, Señor, te pedí que no me quitaras la vida hasta que viera este momento. Ya vi a tu siervo que acaba de llegar, ya me puedo ir. Y lo presentan con Ana, que era profetisa, que estaba ahí en el templo, y también ella habla sobre lo que el niño iba a hacer, y habla su profecía también, y habla del cumplimiento de las profecías que habían venido atrás, y se regocijan estas dos personas por el nacimiento de Jesús. Los demás apóstoles no hablan de la niñez de Jesús, sin embargo, Lucas sí se enfoca en la niñez de Jesús y dice Jesús, después de lo que pasó en el templo aquel cuando venían de Jerusalén, se sujetó a sus padres y Jesús crecía en espíritu y físicamente y emocionalmente. Y él se enfoca en esa parte. ¿Por qué es tan importante que se enfocara en la parte física y mental de Jesús, de su crecimiento? Porque como fisiólogo, como médico, ese era un punto importante para él. Jesús creció, Jesús se desarrolló. Ahora, tenemos que entender que Jesús, si no se hubiera desarrollado mentalmente necesariamente bien, entonces hubiéramos tenido a un Jesús no tan maduro para su ministerio. Es importante que eso estuviera documentado. Nuevamente, era médico. El Señor tenía. El Señor tenía que ponerlo ahí en la palabra de Dios. Lucas está dando hechos históricos que identifican el relato del nacimiento de Jesús como algo exacto y honesto. De hecho, él está hablando con Teófilo, que es una tercera persona gentil, a quien le está hablando de toda la cuestión de cómo nació Jesús, de cómo creció Jesús, de cómo se desarrolló su ministerio. Y él se enfocó en las personas. Él se fue individualmente, persona por persona. ¿Por qué fue tan importante esto? Porque lo que él estaba tratando de hacer era mostrarle a la gente que Jesús era el Salvador del mundo a través de narraciones exactas, precisas y honestas. Él tuvo que tomar las versiones de muchas personas y condensar todas esas versiones en su evangelio. Cuando vemos la genealogía de Jesús, según Lucas y según Mateo, difieren. Que Mateo estaba enfocado en probar la descendencia de Jesús
su ascendencia más bien, la ascendencia de Jesús, de dónde provenía y que él era el Mesías esperado, pero Lucas estaba enfocado en algo enteramente diferente. Él quería probar que Jesús había nacido de una virgen y no de un hombre. Ese es un punto bien importante, porque si Jesús no hubiera sido concebido por el Espíritu Santo y no hubiera nacido de una virgen, entonces no hubiera sido el Mesías que había sido profetizado antes. Recuerden la profecía de Daniel. El sueño que vio Nabucodonosor, una piedra que no había sido cortado por mano humana, cayó sobre la estatua que representaba los 4 reinos de la tierra. Y después de eso, esa se fue creciendo hasta convertirse en una montaña. Lo que estaba hablándole Dios a Nabucodonosor es que Jesús iba a nacer de una manera sobrenatural, no de un ser humano, porque Jesús no podía ser nacido de humano, tenía que ser 100% Dios, venir de una manera sobrenatural y tenía que ser 100% humano y por eso nació de una mujer. ¿Se dan cuenta cómo se conectan todos los hilos, Antiguo y Nuevo Testamento, por todos lados? Y esa no es la única profecía que habla de Jesús de esa manera, pero él lo quiso registrar así. Lucas describe la esencia del ministerio de Jesús. La obra del Espíritu Santo es esencial para el ministerio de Jesús, para su nacimiento, su bautismo y su ministerio. Lucas trató de mostrar la imagen del Espíritu Santo no solamente en su evangelio, pero la trató de demostrar en los hechos también. Cómo la actividad del Espíritu Santo es tan central y tan crucial en la vida de una persona. Porque acuérdense que Lucas escribió sobre individuos y para individuos. La apertura, mi querido Teófilo, está refiriéndose a una persona en específico. Está mostrando toda la imagen de Jesús, su ministerio, su vida, su muerte y su resurrección con el fin de atraer a una persona en particular a los pies de Cristo. Lucas se enfoca en la humanidad y la compasión que Jesús dio a los marginados de la sociedad. Se enfocó en las mujeres, se enfocó en los samaritanos, se enfocó en toda la gente que estaba siendo marginada. De hecho, platicábamos en la reunión de varones el viernes justamente eso. Había gente marginada por los mismos israelitas porque esa era la ley de Moisés. No podían mezclarse con las otras naciones. Y usted me va a decir, ay pastor, pero ¿cuántos no se hicieron? Estoy de acuerdo con usted. Pero en este momento, en este punto histórico, cuando nació Jesús, los fariseos estaban dominándolo todo. Toda la parte teológica estaba siendo manejada y manipulada por ellos. Así que había creado racismo y había creado segregación cultural entre las diferentes naciones que había alrededor de una manera terrible, porque incluso entre ellos mismos se estaban segregando. De hecho, los pobres estaban en su zona y muchos de ellos no podían entrar a ciertos lugares. Tenían que permanecer de pie en las sinagogas, no se les daban asientos. Había marginación dentro. Y Lucas se enfoca en cómo Jesús vino a romper toda esa forma de racismo y discriminación dentro de su mismo pueblo. Jesús va al estanque de Siloé, sana a este hombre que estaba ahí desde hacía tantos años, que eran marginados. La gente no se les acercaba, que pensaban que eran pecadores y por su pecado estaban ahí. La mujer aquella con flujo, que había pasado por cuántos años con flujo, se acercó, tocó el borde del manto de Jesús y se voltea a Jesús. Espérense, alguien me tocó. Y todo el mundo así de, guácala, Señor, esta mujer es inmunda. Y Jesús se acerca, hija, tus pecados son perdonados, eres sana, vete. Los leprosos llegaba y los abrazaba. Los leprosos eran inmundos, no se podían acercar, de hecho tenían que estar en cuarentena. Había lugares donde se tenían que ir fuera del campamento. Y Jesús rompió eso. Jesús dijo, no. Aquí no se queda esto. Y Jesús lo rompió, se acabó con eso y Lucas se enfocó perfectamente bien en cómo Jesús vino a destruir la obra del enemigo, porque el enemigo se dedica a crear división, se dedica a crear separación, porque para el enemigo es mejor dividir para vencer. Sin embargo, Jesús vino a ser la fuente de reconciliación entre el pueblo y Dios y entre el pueblo mismo. Algo que me voy a cansar de decir y usted se va a cansar de oírlo.
es que la iglesia del Señor no fue creada para placer personal, fue creada para restaurar a la gente con Dios, fue creada para restaurarnos a nosotros con nosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Es triste escuchar que la gente allá afuera considera que los cristianos somos la única raza de gente que matamos a nuestros heridos. Y ¿sabe qué? Eso se tiene que acabar. No estamos en esta iglesia a juzgar, a señalar y a destruir. Vinimos nosotros a hacer la obra del Espíritu, que es restaurar, crear y unir. La división solamente proviene del enemigo. De hecho, Jesús, su vida y su ministerio, vino completamente a disolver el problema de racismo que existía sobre la tierra y empezó a crear unidad en el pueblo una vez más. De hecho, ustedes pueden recordar que Jesús utilizó en sus parábolas en muchas ocasiones la cuestión de que había gente rica y gente pobre, y la gente rica terminó bajándose a un nivel de humildad diferente y la gente pobre subió al nivel de humildad necesario para seguir viviendo conforme a los estándares de Jesús. En la invitación de las bodas que Jesús está hablando del reino de Dios, los que fueron invitados no quisieron, bueno, tráete a todos. Los que están en los caminos, en los campos, tú tráete a todos. Ese fue el trabajo de Jesús. Unir, restaurar, asociar, conectar. Y ese es el trabajo de usted y míos, a través de la palabra de Dios, a través del ejemplo de Jesús. Usted y yo somos agentes de conexión, somos agentes de restauración, somos agentes de unificación. La iglesia de Dios es un cuerpo. Si el cuerpo está peleando contra sí mismo, esa persona se va a morir. No podemos pelear contra nosotros mismos. No estamos en una carrera, no estamos en una competencia. La iglesia debe trabajar juntos con el mismo propósito, que es llevar la palabra de Dios a los que no la conocen. Y aquí tremendamente y desgraciadamente estoy apedreando a muchos pastores. Y lo digo con tristeza, porque muchos están pensando que estamos en una carrera a ver quién tiene la iglesia más grande, quién tiene la mayor cantidad de diezmos, quién tiene la mayor cantidad de gente. Y lo más curioso es que las iglesias más grandes con la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de diezmos tienen 0 programas de evangelismo y de misiones. No es una competencia. Y no estoy generalizando todas, algunas de las iglesias más grandes. No es una competencia, no es saber quién puede más. Nuestra tarea es unir al pueblo de Dios para trabajar juntos con una misión común, que es alcanzar a los perdidos. Hasta ahí. Imagínense si el ejército de los Estados Unidos va a pelear a algún lugar y se ponen los de artillería pesada contra los de caballería, contra los rifleros. Nos vamos a matar entre nosotros y no vamos a lograr el objetivo, que es apaciguar a alguien a lo mejor. Por eso surgieron las revoluciones civiles y las guerras civiles, porque alguien pensó diferente a otro y en lugar de tratar de unificar ideas, decidieron destruirse unos a otros. Hermano, no permita que cuando alguien viene de la iglesia a murmurar, a chismear y a tratar de señalar a alguien, no permita que siga la conversación. Nuestro trabajo es detener la murmuración, el chisme y la crítica y traer unidad y restauración a la iglesia. Hay un enfoque también, por eso me gusta tanto el libro de Lucas, se enfoca también en la comida. Pero no se enfoca en la comida específicamente en lo que estaban comiendo, sino en la comida como un medio de compañerismo y un medio de unidad entre la iglesia. Ahora hay un punto bien importante también que Lucas señala, que en algún momento las viudas se sintieron abandonadas y tuvieron que nombrar diáconos. Esto fue en el libro de Hechos, pero lo registró Lucas también. Otra cosa interesante es que hablaba también de que mucha gente se reunía a tener la cena del Señor, y platicábamos de eso hoy durante la clase de discipulado. Mucha gente se reunían a tener la cena del Señor y eran comidas como tal. No era nada más la galletita y el juguito, eran comidas. Y el problema era que ellos estaban segregando a los pobres. Los ricos venían y se daban sus festines y el pobre se quedaba como chinito nomás mirando. Ese era el problema. Y Lucas se enfocó en eso, como Jesús vino a corregir el problema.
Solo Lucas reconoce por nombre a las mujeres que apoyaron económicamente a Jesús. Eso a lo mejor usted no lo sabía o no se había dado cuenta, pero las mujeres se dedicaron a vender cosas que tenían o se dedicaron a hacer cosas manuales para poder vender y sostener a Jesús y su ministerio. Sí, Jesús era 100% Dios, pero no hacía salir el dinero de las plantas o de la tierra. Jesús mismo, en parte de su misión salvadora del mundo, tuvo gente que lo apoyaba económicamente. Y es por eso que cada vez que viene misionero, yo sé que nunca les pido dinero, pero cuando viene misionero sí les pido. Porque sabe que ellos son los que están allá abajo, donde está la persecución dura, y tenemos que apoyarlos. Porque ellos no van a vivir del aire. Solamente Maná cantó como quisiera poder vivir sin aire, pero ellos no pueden vivir sin la ayuda económica. Y eso era lo que hacían estas mujeres. Y Lucas lo registra perfectamente bien. Las mujeres estaban apoyando el ministerio de Jesús y las menciona por nombre. Una de ellas era María Magdalena. Otra era Dorcas, era una mujer que prestaba incluso su casa para reuniones. Además de esto, Lucas hace referencia a las mujeres y a sus historias 45 veces dentro de su evangelio. Se enfoca también en Jesús sanando a mucha gente. Lucas 7:21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos. Ser discípulo de Jesús es participar de la misión del reino, participar del reino de Dios por sí mismo y hacer esa misión del reino suya, hacerla personal. Es tu misión, es mi misión. Y cuando veo yo la misión de Jesús, la misión de los discípulos y de la iglesia primitiva, cuando veo a un misionero aquí y escucho su trabajo, me arde por dentro y me dan ganas de irme a Uruguay a trabajar con él. Y me da ganas de ir a Nicaragua a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es parte de cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Ahora el Señor no me ha dejado ir, porque Él sabe que también plantado aquí a través de podcast y las redes sociales estamos alcanzando gente que no ha conocido de Cristo antes, que jamás había escuchado el nombre de Jesús. Hablando del tema, nos están viendo desde España. Le mandamos un saludo a Yamaí López desde España. Ve por qué es importante. El ministerio es muy importante. Hacer suya la misión de Dios es tan importante. Si este sueño no hubiera nacido en 2020, no estaríamos alcanzando llegar a tantos lugares alrededor del mundo. Jesús habla sobre el dinero, las posesiones y la generosidad más en esta sección que en cualquier otro lugar. Lucas se enfoca en esa parte del ministerio de Jesús. Usted piensa, Jesús vino a sanar enfermos y vino a hablar del reino. Sí, pero lo que no se había dado cuenta a lo mejor es que Jesús habla del dinero y habla en cantidades industriales. Habla mucho del dinero y Lucas lo registra perfectamente bien. Ahora, ¿por qué Jesús habla del dinero? La raíz de todos los males es el amor al dinero y Jesús está tratando de establecer completamente bien ese principio para que usted como creyente, usted sí es llamado a vivir en abundancia para que usted pueda ayudar a otros. La abundancia no es para que usted se siente en sus laureles y ya no quiero irme a rozar con la chusma, así que voy a ver desde internet ahora. Así no funciona. El Señor nos da abundancia y el Señor nos da generosamente a nosotros, nos apoya de todas las maneras posibles para que usted se convierta en una bendición para alguien que no tiene. Esa es la única razón. El jueves tuve una conversación con mi jefe en la oficina y me dijo, te estoy dando una promoción, esta va a ser tu nueva posición y este es tu nuevo salario. Y lo primero que pensé es, ¿puedo apoyar más misioneros? Se lo prometo, eso fue lo primero que pensé. Ahora puedo dar más para misiones. Porque yo sé que el día que el Señor me mande a trabajar a otro lugar, voy a necesitar apoyantes. Pero también sé que en la misma medida que he dado, me va a regresar. Porque esa es la promesa que el Señor nos ha dado en su palabra. Y jamás nos ha dejado. Ahí está mi testigo. Llegamos a no tener ingresos
y de la tierra salió lo más impresionante que he visto, los vegetales más grandes. Y hermano, no era tierra de siembra, era cascajo de construcción. Y si el Señor puede hacer eso en cascajo de construcción, ¿qué no podrá hacer? Así que lo invito a que pruebe a Dios en el área financiera, porque Jesús habló de las finanzas. Lucas detalló el viaje a Jerusalén como nadie más. Utilizó 10 capítulos para detallar lo que Marcos dijo en uno solo. Hay muchas historias y parábolas deleitosas en esta sección que no están registradas en ningún otro evangelio. De hecho, Lucas es muy detallado en cuanto a las parábolas. Habla de la del buen samaritano, habla del hijo pródigo, la conversión de Zaqueo y 18 parábolas que son únicas del libro de Lucas que no están en ningún otro evangelio, y es por eso que es tan importante leerlos como un solo evangelio, todos juntos, compararlos, estudiarlos, analizarlos, porque al final de cuentas vamos a encontrar que muchas cosas fueron vistas desde diferentes perspectivas y muchas de las parábolas de Jesús fueron habladas de diferentes maneras para que diferentes audiencias pudieran recibir el mensaje. Bueno, les llegó a pasar que hasta los discípulos no entendían y Jesús les dijo, ¿cómo es que no entienden todavía? Porque Jesús se enfocó a todo. Jesús capturó a todas las audiencias. Él dejó mensajes para todos. No dejó a nadie sin un pedazo del pastel. Coloquialmente hablando. La oración es extremadamente significativa en la vida de Jesús y eso lo plasmó Lucas de una manera tremendamente visual. Es el único escritor de evangelios que habla de los diferentes momentos en que Jesús fue a orar y lo que ocurrió durante los momentos de oración de Jesús. Además de todo esto, el tema constante de esta sección es la determinación de Jesús de completar su tarea. Él lo hizo verbal, lo hizo obvio a la gente que él estaba determinado a cumplir con la tarea que el Espíritu Santo estaba ayudándole a cumplir y que el Padre había mandado a hacer. Lo dijo. Y no solamente lo dijo, pero bueno, pasó. Le dice a los discípulos, voy a ir a Jerusalén. Pero Señor, si en Jerusalén no te quieren, ya te dijeron que te van a dar matarile ahí. No le hace, yo voy a ir porque necesitan escuchar el mensaje. Y Jesús entra a Jerusalén y hace su trabajo en Jerusalén. Y a donde iba encontraba siempre a alguien que tenía que capturar. No en un mal sentido, pero alguien tenía que rescatar del pecado y traerlo a la luz. En la siguiente sección, capítulos 19 hasta el 24, Lucas da una idea de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas tiene una gran preocupación por los informes precisos y completos y narra todo el proceso desde antes de la aprehensión de Jesús y hasta el momento de la resurrección y aún después de la resurrección. Él se encarga o su principal enfoque es hacerlo lo más preciso posible porque él quiere que la gente sepa todo el detalle. Él es quien detalla que las mujeres llegaron a la tumba temprano el domingo por la mañana y no encontraron allá a Jesús. No solamente eso, pero él también detalla que los discípulos no le creyeron a las mujeres, pero Pedro se echa a correr para ver si era cierto. Ahora en el Evangelio de Juan van a ver que Juan se pone a sí mismo, sí, pero yo le gané a Pedro. Llegué primero. Pero ese es Juan. Después habla de que cuando Jesús resucitó van dos personas camino a Emaús. Uno de ellos es Cleofas y el otro es un amigo anónimo. Están entristecidos por la muerte de Jesús, no pueden ver a Jesús vivo caminando con ellos. Y la parte que me llama más la atención de ese pasaje me encanta, porque ellos están hablando de Jesús. Ay, no, sí, es que Él era el Mesías y Él sanó a toda esta gente. Y de repente Jesús les empieza a hacerles preguntas y ellos se quedan así de, no, pues no sé. Y entonces Jesús empieza a hablarles y les empieza a contar la historia desde su punto de vista. Llega el punto en el que Jesús se sienta, bueno, ellos llegan a Emaús y van a entrar a donde se van a quedar y le dicen a Jesús, no, quédate, porque él está como haciéndose que ya se va a ir. Él sabía su propósito, pero quería darles un poquito de lata, ¿no? ¿Qué será Jesús? Tenía buen sentido del humor. Así que está haciendo como que ya se va y le dice, no, no, hombre, quédate, llégale. Dice la palabra de Dios que Jesús
partió el pan con ellos y en el momento en que parte el pan se les abrieron los ojos y de repente Jesús ya no estaba. Y se quedaron todavía hablando entre ellos. Era Jesús. No, nos ardía el corazón cuando estaba hablándonos la palabra. Ya no conozco a ningún Cleofas, pero muy interesante nombre de Cleofas. De hecho, para el próximo juguete de los niños le ponemos Cleofas. Jesús se aparece a los apóstoles y a otros discípulos. Fíjense, están los discípulos a puerta cerrada, están todos acá discutiendo qué pasó. Jesús entra, les dice paz a vosotros y todos se espantan. ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Otra vez? Después de que te lo hizo caminando sobre el agua aquella vez, sobre el mar. Y ahora me vienes y me dices que un fantasma otra vez, que no conoces a Jesús, que le gusta hacer actos dramáticos de presencia. Ahora, teológicamente, todos ustedes saben, a lo mejor a ustedes les gustaron las películas de terror en algún momento, espero que ya no, porque son puertas que usted le abre al enemigo. No me voy a meter en tema, pero le recomiendo que no lo haga. Usted sabe que los fantasmas no pueden materializar nada para ellos. Si usted le da algo de comer, no lo puede ni agarrar, y si se lo pudieran echar a la boca, simplemente pasa a través de ellos. Así que bajo esa premisa teológica de quiénes son los fantasmas, Jesús trata de probar que no es y les dice, ¿crees que soy un fantasma? A ver, échame un pedazo de pescado para acá. Pum. Oh, sí es Jesús. Oh, Señor, Señor, Señor. Y les prueba que no es. De hecho, fíjense, cada vez que pasa que Jesús se aparece de alguna forma y dicen ellos, ¡ay, es un fantasma! Jesús siempre les prueba que no es a través de romper la teología de que los fantasmas no pueden tocar nada material. Pasó cuando estaban en aquel barco y Jesús les dice, ustedes lleguenle primero y ahorita los alcanzo. Y ahí va caminando sobre el agua y ¡ay, un fantasma! Y ya después dicen, ¿eres tú Jesús? Sí, hombre, pues, ay, qué fantasma ni qué nada. Y dice Pedro, a ver Jesús, si realmente eres tú, a ver, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice Jesús, pues órale pues, llégale, vente. Y no empezó a darle temor a Pedro y lo agarró de la mano. Jesús probó una y otra vez que no era un fantasma, a pesar de sus actos sobrenaturales de aparición, porque a Jesús le gustan las entradas dramáticas. Lo hemos visto muchas veces, pregúntenles a los cambistas del templo. Él come en la presencia de ellos para probar que no es un fantasma. Jesús asciende al cielo. Esto está registrado en el libro de Lucas. Ellos adoran y regresan a Jerusalén con gran gozo, concentrados en la misión que les acaba de dar Jesús, que fue ir a todas las naciones, enseñarles a que obedezcan todo lo que Jesús había mandado, a bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Así que ellos regresan enfocados en esa misión. Y hay tres conclusiones con que los quiero dejar. La primera es que como seguidores de Cristo, ustedes están llenos de compasión y deberían mostrar compasión a la gente de afuera. Yo hubiera esperado de ustedes una mejor respuesta. Déjenme repetirlo. A ver. Como seguidores de Cristo, ustedes están llenos de compasión y deben mostrar compasión a los demás. Excelente, ya vamos despertando. Lástima que es hasta el final del servicio. Ustedes como son seguidores de Cristo son llenos y guiados por el Espíritu Santo. Me hubiera preocupado si nadie contestaba ahí. La tercera conclusión es que como somos seguidores de Cristo, hablamos gozosamente con Dios continuamente en oración. Quien no dijo amén se queda al final. Quiero orar por usted. La siguiente, los seguidores de Cristo creemos en el poder del Evangelio para transformar a todos los que creen. Y la última conclusión, los seguidores de Cristo vemos el valor de cada persona como creación de Dios. Mire, a lo mejor usted me dice, pastor, es que yo quisiera aprender más, pero no tengo el tiempo para leer la Biblia. Le he estado dejando de tarea leer primero Mateo, luego Marcos. Ahora tiene usted que leer el libro de Lucas esta semana. Pero a lo mejor usted me dice, soy una persona muy ocupada, pastor, y ando afuera en la oficina, en el carro. Soy camionero y tengo que andar entregando cosas. O ando limpiando oficinas o casas o cocinando todos los días. O lo que usted me diga.
Le voy a decir, hay algunos recursos que le puedo recomendar. Uno es blueletterbible.org, está en sus notas. Usted puede escuchar la Biblia a través de esa plataforma. Está YouVersion también, que es una app que usted puede descargar a su teléfono. También hay Biblias en audio en español ahí. Y si usted la prefiere escuchar en inglés, hay varias versiones en inglés también. También usted puede ir a olivetree.com y descargar el app Bible Study. Usted puede descargar la Biblia Reina Valera en español y escuchar la palabra de Dios en español. En lugar de tenerla que leer, usted la puede escuchar. Si usted maneja la oficina, si usted está todo el día limpiando, cocinando, o es camionero, o lo que usted me diga, usted puede tener sus audífonos escuchando la palabra de Dios. Es bien importante que su vida esté llena de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que su vida esté llena y saturada de la palabra de Dios? Porque es únicamente a través de la palabra de Dios que cuando venga el ataque, cuando venga la tentación, cuando venga el problema, usted va a poder resistir y contraatacar. Es la forma en que Jesús lo hizo. Y por favor, se lo pido por el bien de usted mismo, tenga sus tiempos de oración personal con Dios. Porque si usted no ora, usted está completamente descalificándose de ganar la carrera. Usted mismo se está descalificando. Suena la pistola para que ustedes empiecen a correr y usted se sienta en la pista en lugar de salir a correr. La oración es el medio primario de conexión y comunicación con Dios. Si usted no está orando, hermano, usted está descuidando la relación más importante de su vida. Y esta mañana me gustaría hacer 2 llamados principales. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Un par de minutos más y estamos fuera. Si usted escuchó este mensaje y jamás había escuchado de Cristo, por primera vez está escuchando de quién es Él, le voy a pedir que hoy considere recibir a Cristo en su corazón. ¿Por qué es tan importante? Porque una vez que usted recibe a Cristo en su corazón y viene a morar en usted, usted empieza el proceso de transformación y le va a llevar a convertirse en alguien con más humildad, con más generosidad, con una persona con más misericordia, con más gozo, con más paz, y en medio de las dificultades Dios le va a ayudar a salir de ellas y le va a enseñar cuál es el propósito de Él para usted. Además de que recibir a Cristo significa que somos adoptados a la familia de Dios, y cuando el Señor nos adopta nos hace herederos junto con Cristo. Eso significa que vamos a recibir también una parte en el reino de Dios y además vamos a reinar junto con Él. Es que suena bastante interesante todavía eso. Sí nos pide que seamos humildes, que seamos siervos de los demás, sí nos pide que enseñemos a vivir como Cristo vivió. Pero eso nos va a ayudar a ser Él, que por nosotros mismos nadie puede. Así que si usted está listo y quiere hacer la oración para recibir a Cristo en su corazón, le voy a pedir a todos aquí en la iglesia que cierren sus ojos. Si usted está del otro lado y usted quiere recibir a Cristo en su corazón, concéntrese en esta oración. Si va manejando, por favor, no cierre sus ojos, pero sí concéntrese en lo que va a orar. Y si está listo, vamos a orar. Repita después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. En esta hora, Señor, te confieso como mi único Señor y Salvador. Te invito a morar en mí y te pido que me hagas una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte. Puede marcar aquí a la iglesia 918-272-5219. Puede usted ir a fmonroy@wasafirst.com, mandarme un correo electrónico. Puede ir a Facebook, puede ir a Instagram, a YouTube. Usted déjeme saber que tomó esta decisión, porque es muy importante que le diga cuáles son los siguientes pasos que usted debe tomar y que celebre con usted la decisión que acaba de tomar. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, y nosotros queremos festejar junto con usted que acaba de nacer de nuevo. Si usted está aquí y dice: pastor, yo ya soy cristiano, pero yo siento que necesito ser más como Jesús, enfocarme en la necesidad, enfocarme en las personas, enfocarme en vivir una vida llena de compasión, llena de misericordia, llena del Espíritu Santo. Hermano, llegaste al lugar correcto. Ahí donde estás, vamos a orar. Si tú prefieres venir al frente para que oremos junto contigo,
por favor, acércate sin miedo. Pero si usted está listo, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios perdonador, pero más aún porque tú, Señor, en tu misericordia, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de los evangelios que estamos estudiando, estamos aprendiendo tanto de tu bondad, de tu gracia y de tu misericordia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú te muevas en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a ser gente de compasión, gente de misericordia, que cuando veamos la necesidad, suplamos la necesidad, que cuando veamos a alguien pasando frío, les ofrezcamos un lugar cálido, una comida caliente, un abrigo, Señor, para que puedan cubrirse del frío. Que cuando veamos a alguien pasando hambre, podamos satisfacer su hambre. Que no nos quedemos nosotros ciegos y que no nos quedemos impávidos, Señor, ante la necesidad, sino que seamos como Jesús, que se dirigió personalmente a cada individuo, satisfaciendo cada necesidad individualmente, y la llamó por nombre y la levantó, Señor, de donde estaba. Gracias porque tú nos levantaste, Señor, de entre el anonimato, de entre nuestra ignominia, Señor. Tú nos trajiste a ti, tú nos diste un nombre, tú nos cambiaste nuestro futuro, tú nos diste vida eterna, tú nos diste gracia y misericordia, y te pido que nos ayudes a mostrar esa misma gracia y esa misma misericordia a la gente, para que podamos representar el mensaje de Jesús perfectamente, así como Esteban lo representó, Señor, en su tiempo, así como Jesús lo representó, así como los discípulos, Señor, en su tiempo se enfocaron en satisfacer las necesidades. Así enséñanos y ayúdanos a cumplir con esa misión en el nombre de Cristo Jesús. Te doy tantas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos poner una necesidad especial. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por Marí López en España, que tiene cáncer en su garganta. Señor, sabemos que el cáncer es una enfermedad que simplemente viene a corromper el cuerpo y viene a destruir, pero sabemos también que tú eres un Dios de sanidad, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de poder, Señor, y así como el enemigo viene a robar, matar y destruir, tú vienes a unir, a restaurar, y vienes, Señor, a traernos vida y vida en abundancia. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que hoy la garganta de María es completamente sana. Declaramos, Señor, que el cáncer no tiene parte ni suerte en su vida. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús la promesa de que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Así que en esta hora reprendemos al cáncer, le decimos: no tienes parte ni suerte en la vida de María. Y en esta hora declaramos sanidad del Todopoderoso manifestándose en su cuerpo, y los médicos, cuando hagan la siguiente prueba, van a ver que el cáncer está decreciendo, se está secando y está muriendo, porque la sangre de Jesús es poder. En la sangre de Jesús tenemos vida y sanidad. En el nombre de Cristo declaramos sanidad en su vida, y declaramos sanidad en la vida de cada persona, Señor. Declaramos sanidad en la vida de la pequeña que está en el hospital también, Señor, con una piernita rota. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú la sanes, que tú la restaures completamente, que venga una sanidad total en sus huesitos, Señor, y que no haya ninguna consecuencia después de este accidente. Hoy declaramos, Señor, que tu poder está tocando su pierna y esos huesos están soldando perfectamente y van a quedar como nuevos, y no va a haber ningún problema, Señor, consecuencia de ese accidente, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias por las promesas que nos diste. Gracias porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres fiel, porque solamente en ti tenemos la plenitud y la certeza de vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice su casa, su familia, su trabajo, sus finanzas, su salud. Te pido, Señor, que tú los llenes de tu paz, los llenes de tu gracia, y te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú los lleves con bien a su destino y que tengan una semana de victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana y siempre.